la lectura de la tomografía. ¿Seguimos o prefiero descansar un poquito? ¿Seguimos? Muy bien. La tomografía es una herramienta que complementaria a la placa de tórax, ¿de acuerdo? Y por ejemplo acá están las indicaciones de una tomografía. Uno, nos muestra la presencia de enfermedad en casos con sospecha clínica y una radiografía normal. Por ejemplo, paciente VIH, CD4 en 10. Paciente viene con tos, disnea progresiva y placa normal. ¿Se quedarían contentos con su diagnóstico? Placa normal no es pulmón. Obviamente que no, lo que tenemos que hacer es tomar una tomografía. ¿Por qué? Porque tranquilamente este paciente puede estar haciendo una enfermedad intersticial y que la vamos a ver en la tomografía. Por ejemplo, valorar la actividad de enfermedad y posibilidades de tratamiento. Esto sobre todo es en lo que se denomina la CEPID, ¿de acuerdo? La CEPID secundaria con las genopatía, por ejemplo, artritis reumatoidea, esclerodermia. Entonces, en estos casos, a veces pues la artritis reumatoidea, el compromiso pulmonar es la presentación inicial de una enfermedad reumatológica. Entonces, si doy tratamiento, se deberían de borrar todas las lesiones, a menos que esté ya en un patrón fibrótico. Nos indica el lugar anatómico más adecuado para realizar una biopsia o algún procedimiento. Por ejemplo, en esta placa, la tomografía nos va a decir, por ejemplo, esta es la lesión, es decir, la tomografía nos va a decir, ¿sabes qué? Esta lesión está más periférica, entonces ahí puede ser una biopsia, ya por tomografía. Entonces, nos dice, la tomografía nos da luces de cuál podría ser la lesión más abordable. Y otra cosa es, en el caso de medios intersticiales, la tomografía nos hace, digamos, ver más precisamente qué tipo de patrón es. Por ejemplo, las enfermedades intersticiales, por ejemplo, el virus esmerilado, como les he dicho, en la placa de tórax, solamente veo como si estuviera así, borroso, todo, con la tomografía no ves exactamente qué tipo de patrón es. Por ejemplo, en esta placa, puro virus esmerilado, ¿no es cierto? Y miren la tomografía. Entonces no solamente virus esmerilado, tenemos acá que el virus esmerilado, hay algunos micronódulos. Esta diapositiva no está ahí por si acaso. Se ha quedado virus esmerilado y acá hay micronódulos, cosas que no veía acá, ¿no? Y acá es un poco también de condensaciones. Entonces se dan cuenta para qué, digamos, nos puede dar la tomografía, ¿no? O sea, nos aclara más la patología pulmonar que yo puedo estar viendo en la placa de tórax. Entonces, acá, ¿cuál es la idea de la tomografía? El paciente es acá y el tomógrafo tiene un haz de luz y el paciente, ustedes saben que entra al tomógrafo y ahí va girando, ¿no es cierto? Entonces mientras va girando va lanzando los rayos X y eso lo va pasando en la computadora. Y tenemos tres tipos de cortes: el axial, que es el que clásicamente nosotros vemos, ¿de acuerdo? El sagital, que es cuando el paciente lo corta, y el coronal, que es justo cuando pasa de frente tuyo, ¿de acuerdo? Antes, la tomografía, ¿cómo era? Pasaban al paciente una sola vez y tenías una imagen. Tenías que volver a pasar para obtener la segunda imagen. 3, 4, 5, 6 para poder obtener tu tomografía completa. Sin embargo, actualmente lo que se usa es la tomografía helicoidal multicorte, que en realidad es una sola pasada y el tomógrafo va girando. Y entonces, en una sola pasada ya tienes toda tu tomografía y no estar esperando 1, 2, 3, 4 pasadas, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos para poder expresarnos adecuadamente en la lectura de una tomografía, lo que nosotros tenemos que ver es
que cuando nosotros vemos negro, que usualmente es el alvéolo, es hipodenso. El intersticio, que es de color blanco, es hiperdenso. Entonces todo lo negro es hipodenso y todo lo blanco es hiperdenso. ¿Ok? Acá, por ejemplo, los vasos sanguíneos, ¿ok? La cisura vemos que es hiperdensa, el parénquima pulmonar que es hipodenso. ¿De acuerdo? Y acá, esto sí es importante, chicos, que ustedes sepan reconocer en qué tipo de ventana estoy yo. Las dos clásicamente usadas son la ventana parenquimal y la ventana mediastínica. También hay una ventana que es la ventana ósea, pero en realidad en lo que es tórax no se usa mucho. ¿De acuerdo? La ventana parenquimal, ¿qué cosa creen? ¿Para qué me va a servir? Para evaluar parenquima pulmonar, como dice su propio nombre. Y la ventana mediastínica nos habló del mediastino, nos habló de vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Y si es que quiero evaluar ganglios, tengo que colocar contraste para que lo que se pinte sean los vasos sanguíneos y lo que queda sean los ganglios. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Miren cómo se ve una ventana parenquimal y cómo se ve una ventana mediastínica. Es importante que ustedes sepan distinguir la una de la otra. Ahora, actualmente tenemos dos tipos de tomografía. La tomografía convencional, que es la que usualmente pedimos, y la tomografía de alta resolución. ¿Para qué me sirve la tomografía de alta resolución? Sobre todo acá para evaluar enfermedades intersticiales, que es una de las indicaciones más frecuentes que nosotros usamos. O en pacientes, por ejemplo, inmunosuprimidos, en quienes sospechamos de lesión parenquimal, nos ayuda más una tomografía de alta resolución. ¿Y por qué? Por el tamaño del corte. Miren, en una convencional, los cortes son de 5 a 10 milímetros. Y en una de alta resolución es de 0.5. Entonces, voy a poder detectar enfermedades que quizás en la tomografía convencional yo no las logre ver. Y si se dan cuenta, por ejemplo, acá se ven mejor los vasos sanguíneos, que son estas zonas hipodensas o hiperdensas. Hiperdensas, ¿cierto? Los blanquitos, que son las zonas hiperdensas, son los vasos sanguíneos, y todo lo que está de negro, que la zona hipodensas es el parénquima pulmonar. Se dan cuenta de que a comparación de esta con esta, acá vemos más vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque es el tamaño de los cortes. ¿De acuerdo? Y esto es, por ejemplo, muy también algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, las unidades Hanfield. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una tomografía y medimos las unidades Hanfield, nos podemos dar una idea de qué estructura es la que estamos evaluando. El punto de referencia es el cero, que es la densidad agua. Todo lo que esté positivo, de acuerdo, vamos a ver que está con un signo más, son lesiones que son más hiperdensas, de acuerdo. Y lo que está negativo, por ejemplo, los pulmones, el mismo aéreo, la grasa, tienen densidad negativa, son lesiones más hipodensas. Esto vamos a ver en un ejemplo. Por ejemplo, acá, esto es, te dice unidades Hanfield 0, entonces esto es agua. ¿Ok? A ver, acá. Menos 120. ¿Esto qué es? Esto de acá. Es grasa. Los rollitos ahí está. Esta es grasa, ¿ven? Densidad de grasa. Está negativo, es más hipodensa. Menos 800. El pulmón. ¿De acuerdo? Vayamos a otro lado, músculo. Es más hiperdenso comparado con el agua, ¿no es cierto? Y bueno, hueso, ¿no? Ya es más hiperdenso. Y como ya les había mencionado antes, el corazón es agua. Entonces, sus unidades Hanfield usualmente son de 0. Entonces, las unidades Hanfield, como les comentaba, chicos, es muy importante que nosotros las veamos, porque de esa manera nosotros nos podemos dar una idea de qué estructura nosotros estamos evaluando, ¿no?
Por ejemplo, ya sé que acá hay, por ejemplo, es parénquima pulmonar colapsado y acá hay agua, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué tipo de agua puede ser efusión pleural? Puede ser una, pus, lo que se encuentra acá, eso ya lo vamos a ver haciendo la tórax. ¿De acuerdo? Entonces, para eso nos sirven las unidades Hansfield. Ahora, ya la parte más densa en la tomografía de tórax es qué es lo que yo tengo que reconocer normalmente en una tomografía. La tomografía, como ustedes saben, empieza en el cuello y termina a la altura del hígado. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá este corte es un corte bastante alto, prácticamente está en el cuello. Acá prácticamente no se ve pulmón. Entonces, este corte, por ejemplo, nos ayuda a evaluar. Vemos acá está la tráquea, vemos acá adelante la tiroides, la clavícula, esta zona hipodensa es el esófago, ¿de acuerdo? Vemos acá la yugular interna, la carótida, incluso podemos ver acá la vena axilar. Y acá vemos un poquito ya de parénquima pulmonar. ¿Esto es una ventana mediastínica o es parenquimal? Mediastinal, ¿ok? Vemos igualmente la arteria axilar, la subclavia, la vena yugular, las carótidas. Y lo que vamos a hacer es tener nuestros puntos de referencia. Nuestros puntos de referencia son uno, a nivel de tráquea, a nivel de la división de los bronquios, bronquio principal derecho, bronquio izquierdo, y a la altura del corazón, sobre todo en los ventrículos, ¿ok? Nuestro punto de referencia, vemos tráquea, cállado aórtico, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a ver adelante? El timo, ¿de acuerdo? Vamos a ver la vena subclavia, y acá atrás vemos está chiquito el esófago. Seguimos bajando. Ya vemos la aorta ascendente, la vena cava, el esófago. Igualmente acá, ¿no? Ya vemos la vena ácidos, la aorta descendente, la ventana aortopulmonar. Acá vemos el espacio prevascular. Y acá ya vemos justo en la división, cuando en la carina, aparece este vaso de acá, que es la arteria pulmonar izquierda, que es la primera que aparece, ¿de acuerdo? Entonces acá en este corte ya vamos a poder evaluar, por ejemplo, la vena cava, carina, esófago, la vena ácidos y la aorta descendente. Igual acá, un poco más abajo, ya vamos a ver acá la arteria pulmonar derecha, ¿de acuerdo? Y algo importante que nos ayuda esta ventana es para ver signos indirectos de hipertensión pulmonar. Esto es la aorta, este es el tronco de la arteria pulmonar, la pulmonar derecha, y acá aparece la pulmonar izquierda. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo veo si es que mi paciente puede tener o no hipertensión pulmonar? Mido la distancia del tronco de la arteria pulmonar y mido la distancia de la aorta. Como ustedes ven acá, la aorta tiene un mayor diámetro que la arteria pulmonar, ¿de acuerdo? Sin embargo, en pacientes con hipertensión pulmonar, ¿qué creen que pasa? Es al revés. Entonces, cuando ustedes ya ven que la arteria pulmonar es más gruesa o es más ancha que la aorta, ya este paciente hay que ir sospechando de que tiene hipertensión pulmonar, ¿de acuerdo? Entonces son signos indirectos. Ahora vamos a ver acá ya a nivel de de la división de los bronquios principal derecho y el izquierdo. Igualmente no vemos el tronco de la arteria pulmonar, la pulmonar derecha, la pulmonar izquierda y la aorta ascendente. Y acá nuevamente vemos, ¿no? La aorta es mucho más gruesa que la arteria pulmonar. Entonces, podríamos decir que esto es algo normal, ¿de acuerdo?
igual acá, y vamos a ver los ventrículos. Acá esto es importante debido a que a nivel de este corte ya nosotros podemos distinguir las cavidades cardíacas, ¿no? Vemos el ventrículo izquierdo acá, la aurícula derecha, la aorta descendente, y algo que tenemos que mirar también acá es el pericardio, ¿de acuerdo? Porque usualmente, por ejemplo, un paciente con pericarditis, oclusión pericárdica, esto va a estar con contenido. Igualmente acá. Entonces ya son cortes más inferiores. Y acá esto es, por ejemplo, ya con contraste, ¿de acuerdo? Donde vemos las cavidades, vemos el pericardio. Y algo que también es importante que tenemos que hacer es evaluar la pleura, ¿de acuerdo? Porque a veces tomamos una placa de tórax, vemos una radiopacidad ahí que hace como de Amazon, metemos la aguja, no sale nada. ¿Qué pasó? De repente solamente era engrosamiento pleural, nada más. Y ese probablemente eso ya lo tenga a tiempo. Ahora, la ventana pulmonar, esto es, acá lo que nos va a ayudar a distinguir, básicamente, es vasos pulmonares, parénquima pulmonar y cómo se relacionan con los bronquios. Acá igualito vemos las cisuras, la cisura menor, acá ya no en la tomografía, cisura menor, la cisura de la ácidos, en realidad esto es una cisura accesoria, ¿no? Que en realidad no es muy frecuente, pero se puede encontrar. La cisura menor, que es esta de acá, perdón, la cisura inferior, ¿no? Que básicamente separa los segmentos medio basal del lóbulo inferior y el resto del lóbulo, y la accesoria superior. En realidad estas básicamente son variantes anatómicas. Y esto es donde yo me voy a detener un poco más. La segmentación, chicos, es muy importante, sobre todo porque les va a decir dónde está la lesión y por ende sugerir patologías. Para los que van a ser neumólogos, cuando hacemos broncoscopía, tenemos que saber segmentación pulmonar. ¿Por qué? Porque nos va a indicar a dónde vamos a entrar con el broncoscopio. Entonces, el pulmón derecho, como sabemos, tiene tres lóbulos: superior, medio e inferior. El superior, tres segmentos: el apical, el posterior y el anterior. El medio, lateral y medial. Y el inferior, apical, medial, anterior, lateral y posterior. En el pulmón izquierdo, se fusiona el 1 y el 2. Entonces es el ápico posterior y el anterior. La língula, que es el lóbulo medio, donde no es lateral y medial, sino es superior e inferior. Y en el lóbulo inferior vemos que se fusiona el 7 con el 8. ¿De acuerdo? Y esto es lo que sí quiero que ustedes aprendan. Para cuando nosotros evaluamos segmentación pulmonar en una tomografía, tenemos que tener parámetros de referencia. El primer parámetro de referencia que nosotros vamos a tener es el callado aórtico, ¿de acuerdo? Este es el callado aórtico, ¿de acuerdo? Entonces, en el lado derecho vamos a dividir. Esto es anterior, ¿no es cierto? Y esto es posterior. Entonces este es el segmento anterior, es el segmento 3, segmento posterior, y lo que está al medio es el segmento apical. ¿Por qué es importante esto? Por ejemplo, si encuentro una lesión acá, lo primero que voy a pensar es, por ejemplo, un paciente con tos, fiebre de 4 días, de mal estado. Usualmente los segmentos posteriores son los lugares más frecuentes de las neumonías aspirativas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando el paciente está echado, se va hacia los segmentos posteriores. Y en el lado izquierdo, igual el posterior, sabemos que se ha fusionado con el apical, entonces toda esta zona de acá es el ápico posterior y adelante pues queda el anterior. ¿De acuerdo? Entonces, a nivel de callado, vamos a visualizar los 3 segmentos del lóbulo superior.
el anterior, el apical y el posterior, y el anterior y el ápico posterior del lóbulo superior. ¿Qué más? Ahora, el siguiente punto de referencia que yo voy a tener es la arteria pulmonar izquierda. ¿De acuerdo? Esto es aorta, la aorta ascendente, aorta descendente. Esto de acá es el tronco. Y esta es la arteria pulmonar izquierda. ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, igual está el segmento anterior posterior porque aparece esto de acá. El segmento 6. El segmento 6 es el apical del lóbulo inferior. Y acá igualito. Estos segmentos son, digamos, para los que hacemos locomía muy importantes porque usualmente las lesiones están acá, en el segmento 6. Entonces vemos nuestra aorta, nuestra arteria pulmonar izquierda. Entonces ya sabemos que todo lo que está acá es segmento 6. ¿Ok? Y bueno, acá vemos el lóbulo anterior, el lóbulo superior y el ápico posterior. ¿De acuerdo? Entonces, repitiendo nuevamente, la arteria pulmonar izquierda es importante porque aparece el segmento 6. ¿De acuerdo? Cuando ya hablamos de la arteria pulmonar derecha, igualmente acá la aorta ascendente, la vena, la arteria pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar, y acá tenemos la arteria pulmonar derecha. ¿Por qué es importante esto? Por esto. Acá aparece el lóbulo medio, ¿de acuerdo? El segmento medial. ¿Por qué? Porque es medial, porque está pegado acá. Está pegado al medio. Segmento medial. Y en el lado izquierdo aparece la lígula. El superior y el inferior. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vemos la arteria pulmonar, entonces nos sirve para ver lóbulo medio y lígula. Y acá nuevamente vemos segmento 6, segmento 6. Y queda un poquito del segmento anterior. ¿De acuerdo? Y ya yéndonos más abajo, ya a nivel de ventrículos, vemos que vamos a ver prácticamente todo el lóbulo inferior. Vamos a ver todavía el segmento medial del lóbulo medio, ¿de acuerdo? Ya aparece el lateral. Acá está el anterior del lóbulo inferior, el lateral del lóbulo inferior y el segmento 10 del lóbulo inferior. Y acá bastante similar. Y sobre todo este de acá. Miren este segmento que está acá. El segmento 7. ¿De acuerdo? Entonces una lesión acá, segmento 7. Acá acuérdense, no existe segmento 7, así que no podemos hacer esto. Pero acá nuevamente vemos pues, la língula, el lateromedial, el lateral y posterior. Entonces, estos 4 puntos de referencia, digamos, son lo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando quieran hacer segmentación pulmonar. La segmentación pulmonar, como le digo, es muy útil para ver lesiones y sobre todo nos ayuda a más o menos darnos una idea de qué patologías nosotros nos estamos enfrentando. Y bueno, chicos, eso es todo lo que